Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reforma agraria y el curso de problemas y desafíos en el Perú actual, que eso pasó entre los años 1930 y 1990. Mi nombre es Yulisa Catacora. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más y argumentar sobre mi postura acerca de este tema, el cual es muy importante. Bien, iniciamos con la introducción. Bien, la primera pregunta dentro de la introducción, el cual ¿fue beneficiosa la reforma agraria? Sí, sí lo fue, principalmente porque transformó estructuras de poder injustas. Aunque tuvo errores, permitió un avance de la democratización en el campo peruano, y a continuación también defiendo mi postura desde tres dimensiones fundamentales, tanto político, económico y social. Acá podemos ver dentro de mi diapositiva que, que la reforma agraria surgió a mediados de 1969 en el siglo XX por el gobernante Juan Velasco Alvarado, que, va, que marcó un punto de quiebre en la historia peruana. Eh, esta reforma tuvo como propósito acabar con una estructura agraria eh, dominada por pocos terratenientes y redistribuir también la tierra a quienes realmente lo trabajan y también lo respetan. Esta medida transformó el panorama político y social de manera que la economía del país pueda dar voz y derecho a millones de campesinos que eran ignorados en esa época, en la cual no tuvo, aunque no tuvo, esta reforma no estuvo libre de errores, fue una respuesta necesaria frente a los siglos de desigualdad y que sentó las bases a un Perú más equitativo y más inclusivo. Segundo, las preguntas que resurgen dentro de este tema es ¿realmente fue un error? ¿O más bien fue una respuesta urgente y necesaria frente a esta estructura profundamente injusta? Esto vamos a justificar mientras estos tres aspectos mencionados anteriormente, que es el aspecto económico, político y social. Dentro de el aspecto político, podemos seguir un enfoque number one, que es que podemos ver que antes de la reforma agraria, que fue hasta 1969, en las zonas rurales estaban controladas por grandes hacendados que se hacían llamar los gamonales, que dominaban los campesinos que tenían influencia directa sobre el Estado. La reforma agraria rompió ese poder, ya que se expropió lo que son las grandes haciendas, debilitando a las élites y tradicionales. Se fortalecieron la presencia del Estado en el campo, se abrió paso mayor, participación política y comunidades rurales. Ya, según esta posición, mi postura es de que la reforma agraria fue políticamente beneficiosa porque debilitó el poder de su élite terrateniente que dominaban tanto la economía como el poder político, esencialmente de la sierra. También podemos ver ciertos antecedentes en la cual reformó y permitió que el Estado ingrese al campo con más fuerza y empezaría a reconocer derechos ciudadanos de los campesinos. Hoy vemos que las comunidades organizadas políticamente con más conciencia es un derecho con representantes en movimientos sociales y regionales. Eso también lo vamos a ver con los siguientes ejemplos, ya que después, eh, al pasar esos años, el surgimiento, también el Estado empezó a intervenir más en el campo, desde que se reconoció que la ciudadanía rural abrieron espacios más participativos. Hoy existen organizaciones campesinas que exigen derechos y políticos agrarios y también tienen representantes e imágenes políticos que están dentro del área para poner la palabra tanto de los campesinos y como en este caso de todo lo que son el sector agrario, imágenes fundamentales que son la voz
y la palabra de todos ellos. El ejemplo, tenemos un claro ejemplo que está pasando en la actualidad, que pasa en la actualidad que en Cusco, en comunidades como Rachi y Patacancha, aún conservan tierras recuperadas por la reforma de participación en procesos municipales. En lo económico, tenemos así, a un porcentaje de más de 2% de propietarios controlaban más del 70% de las tierras agrícolas en esa época. Esto también generando la desigualdad, bajo desarrollo rural. También tenemos lo que que se distribuyó más de 9 millones de hectáreas en unas 300.000 familias campesinas. Sin embargo, hubo fallas, por lo cual tanto de forma en la gestión o en la asistencia, tanto el abandono también se podría decir dentro de este enfoque, ya que debilitó la productividad y también las nuevas cooperativas. A pesar del problema, se logró romper cierta concentración extrema de las tierras, lo cual es un avance importante dentro de la época. Resurgiendo a esos ciertos límites en el aspecto económico, puedo decir que la reforma agraria tuvo ciertas limitaciones, como lo mencioné, ciertas limitaciones, pero fue un paso necesario, porque para romper esta estructura feudal que frenaba el desarrollo rural, podemos decir que eh, fue mucha cooperativa que la cuales fracasaron por falta de apoyo, lo cual hemos resaltado. Sin embargo, la redistribución de tierras eran necesarias, lo que se mencionó anteriormente, que eran 9 millones de hectáreas. Aunque hay pobreza rural, hay más autonomía, más productividad, nuevas generaciones que reclaman apoyo más técnico y crédito, y también, aunque ahora sí se ven afectados estos ciertos problemas en los cuales el campo también aún enfrenta la pobreza, que muchas personas no lo saben, con mayor autonomía también, pero ahora esos problemas se ven con mayor autonomía y mayor conciencia de derechos. Hoy se debate también la segunda. También en estos años actuales se podría decir que también se debatió sobre la segunda reforma agraria más técnica y productiva. Ejemplo, también tenemos en Ica muchas personas cooperativas quebraron, pero luego surgieron pequeños agricultores. Eso hay que exportar uvas e espárragos gracias a su primera redistribución. En conclusión, yo podría, acerca de lo que es económicamente, no se solucionó ciertos problemas, pero sin embargo, hoy seguiríamos, sin embargo, sin esta reforma, hoy seguiríamos con un campo dominado por unos pocos ricos y abundaría la pobreza, lo cual ya no ocurre tanto, pero sigue habiendo ciertos problemas. Ya. Siguiente, vamos a ver en el aspecto social. En el aspecto social podemos ver ciertos aspectos que podrían decirse que es por vanidad, pero ha afectado mucho anteriormente. Hasta ahora, es cierto. La población campesina vivía bajo condiciones de abuso, no tenía tierras, sufría de discriminación, trabajaba sin derechos. Con la reforma agraria se abolió el pongaje, se reconoció la dignidad, los derechos de los campesinos y también se promovió la identidad cultural, algo que es propio y nuestro. Se crearon cooperativas de comunidades organizadas, dándoles protagonismo tanto social y también en los sectores históricos marginados. Actualmente, el pongaje fue abolido, se reconocieron derechos sociales, se fortalecieron la identidad campesina y andina, aunque persiste la desigualdad, el campesino ya no es invisible para el Estado. Por ejemplo, tenemos Apuno, muchas comunidades aymaras que hechos fortalecieron tras la reforma y hoy exigen derechos frente a las mineras. En esta parte podría decirse que se marcó un antes y un después. Los campesinos pasaron de ser olvidados a ser sujetos de derechos. Esto impulsó que sea un reconocimiento cultural tanto
a los indígenas como a los campesinos, los cuales la dignidad del campesino hoy es defendida. Incluso se debate cuáles son las nuevas reformas. Eso se podría decir dentro de esto. Pero dentro de esta reforma yo creo que es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque por primera vez se reconoce a los campesinos como personas con derechos y no como sirvientes sin voz, sino con voz. Ujú. En conclusión, podemos decir que la reforma agraria en el Perú fue una transformación necesaria y beneficiosa, ya que permitió romper una estructura, en pocas palabras, de un poder feudal, lo que no se podría llamar de diferentes maneras, de forma marginal a la mayoría de campesinos. Políticamente se debilitó el dominio de los hacendados y pasó a ser una mayor participación del Estado y de los campesinos en la vida pública. Socialmente significó que un acto de justicia y abolir el pongaje significa al campesino reconocer sus derechos y identidad cultural. Aunque no económico, hubo errores de implementación y la falta de apoyo y técnico y la distribución de tierras era indispensable para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Hoy en día, a pesar de que existen algunos desafíos y algunos conflictos, tanto políticos y sociales, en diversos aspectos contamos con una ciudadanía actual más activa, más metida en lo suyo y defender lo que también es suyo y nuestro, con conciencia de sus derechos y demandas, por lo que la construcción del Perú más justo e inclusivo que seguimos buscando en la actualidad no podría estar tan lejos, podría estar más cerca, aunque debemos debatir esos ciertos problemas en los cuales nos afectan. Gracias.